Gracias, señor presidente. Doctor Manuel, y sobre todo, señor ministro, yo le he escuchado varias veces a usted, como colega que fuimos con el doctor Serpa, quien lo veo huyendo de ese compromiso en todelar diariamente, una frase que yo la volvería insignia de su gestión, que si busca resultados distintos, pues no haga siempre lo mismo. Y el doctor Galán nos dio a entender cuando comenzaba el debate que aquí vamos a hacer lo mismo. Y el señor ministro se inauguró, creo que era el segundo día de su gestión, solucionando parte del problema de la justicia y el problema carcelario, manteniendo a la brava 12.000 personas en la cárcel para que no entrara en vigencia la ley 1760. O sea, que estamos haciendo lo mismo. A mí me encantó un error del señor defensor del pueblo, es un error ahí, simplemente un lapsus. Dijo que el espacio para dormir de cada recluso es de 60 centímetros cuadrados. 60 centímetros cuadrados sería dormir parado en un solo pie. Pero, y no alcanza siquiera, pero esa exageración no muestra lo siguiente, señor ministro. Usted como regente de esa cartera y de esa materia se debiera proponer sacar el mayor número de gente de la cárcel ya, hoy. Debiera ser su propósito. Le quiero recordar que hay unos estudios de la Universidad de los Andes, de expertos, creo que misiones internacionales, que le han dicho a Colombia que ingrese al sistema carcelario moderno, que es abierto, semiabierto, semicerrado y cerrado. Esa es una fórmula. La segunda es... Ese es totalmente abierto. No, por ejemplo, doctor Serpa, es que le voy a contar esta escena que la viví yo como observador, como metido. Luis Carlos Restrepo, a quien la Fiscalía persigue denodadamente como un criminal, que es uno de los hombres más grandes de este país, cuando el presidente Uribe le propuso al país la liberación sin condiciones de 150 guerrilleros de las FARC para impulsar y propender para que las FARC tuviera acciones recíprocas y liberar a secuestrados, entonces tomó en sus manos la gestión. Y creo que fue la Defensoría del Pueblo, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Alto Comisionado y cualquier otra institución decidieron sobre la petición de unos, diga usted, 160 guerrilleros que hicieron la petición de ser beneficiados con esa decisión, es decir, expresaban su arrepentimiento y su desvinculación. Entonces hicieron un grupo para estudiar caso por caso quiénes podrían ser objeto de ese beneficio. Y recuerdo, pues obviamente tenía que ser interdisciplinario, era un abogado muy experto en el tema penal, un psicólogo muy experto en criminología y un sociólogo. Y es impresionante, los 4 después del estudio caso por caso coincidieron en que 4 no eran objeto de esa decisión, por su peligrosidad, por su falta de sinceridad, porque prácticamente lo que estaban haciendo era escapándose de la cárcel para reintegrarse a la actividad. El señor ministro, en estas circunstancias terribles, porque estamos en unas circunstancias terribles y lo felicito, no sé si fue usted quien declaró la emergencia o fue el anterior, de todas maneras estamos totalmente de acuerdo que eso es necesario y eso le puede dar herramientas para actuar. El señor ministro tendría que tener la posibilidad de que quienes puedan estar extramuros por las circunstancias estén extramuros.
El señor ministro de Salud, yo creo que no debiera esperar al resultado de la demanda de la Defensoría, debiera de inmediato. Ustedes supongo que están esperando una decisión sobre suspensión provisional, se puede demorar 1 mes, 2 meses, mientras tanto hay miles de personas, según dijo el señor defensor, queriendo tener su EPS privada y no lo pueden tener, pues yo creo que debieran dictar hoy mismo un decreto en la línea de la Defensoría. Pero sobre todo, señor ministro, yo me iría contra la corriente de tener tanta gente en la cárcel, sabiendo la posibilidad de que esa teoría sobre la cárcel abierta, semiabierta, semicerrada y cerrada, que permitiría, por ejemplo, que una persona que se robó algo o que el que le pegó esa pedrada al Transmilenio y que creo que está en la cárcel, etcétera, son personas que evidentemente no tienen peligrosidad y podrían perfectamente gozar de ese beneficio de cárcel abierta, inmediatamente obtenerlo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, respecto a la oferta de cárceles, yo tengo una pregunta y no me he podido explicar qué pasó, por qué se frustró ese programa. El Ejército Nacional, señor ministro, no sé si sabe el cuento, yo quiero decirles para que no haya suspicacias, yo no he hablado con nadie del Ejército ni conozco el plan en concreto. Le ofreció al Ministerio de Justicia los batallones de ingenieros para implementar o para poner en marcha un plan que se llama K-Spanish, no sé por qué se llamará así, y es un sistema de construcción de cárceles sumamente adecuadas para recibir miles de personas en unos tiempos récord. Y tendrían una ventaja, además, que son los propios ingenieros del Ejército los disponibles, no hay que hacer contratación, es un acuerdo interadministrativo, los costos son creo que al menos del 50%, según creí entender, las disponibilidades son inmediatas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con ese programa que lo habían anunciado como de este gobierno y desapareció? Nadie más volví a saber. Ahí habría la posibilidad de una oferta de 3, 4, 5 mil, 6 mil cupos nuevos carcelarios adecuados. De todas maneras, yo, el doctor Manuel, le acepto estar en la comisión con muchísimo gusto.